Un saludo, bendiciones. El tema que quiero compartir en el día de hoy con ustedes se titula Entendiendo la fe cristiana desde la propia Biblia. Y para esto quiero comentarte la historia de aquella mujer que tenía flujo de sangre. Historia que encontramos en el propio Evangelio de Marcos, capítulo 5. Y es uno de los capítulos que he estado revisando en estos últimos días. Al leer la historia nos vamos a percatar de algunas cosas muy interesantes. La primera es que esta mujer, cuando escuchó hablar de Jesús, dijo para sí: me voy a acercarme lo más posible, voy a tocar su manto y voy a resolver mi problema de salud. Según la historia que nos narra Marcos allí en su evangelio, esta mujer lo había gastado todo en médico y no había resuelto su problema. Seguía enferma, seguía azotada por esta enfermedad. Y me imagino que una persona en esta situación se siente desesperada. Ella no solamente pensó acercarse a Jesús, ella su pensamiento lo ejecutó. De forma que se abrió paso entre la multitud, llegó hasta donde estaba el maestro, le tocó el borde del manto. Al suceder esto, el Señor afirmó: ¿quién me ha tocado? Los discípulos que estaban junto con la multitud en aquel lugar alrededor de Jesús le dijeron: maestro, ¿cómo que quién te ha tocado? Si la gente te oprime, la gente está encima de ti. De hecho, todo el mundo te está tocando. ¿Cómo tú vas a decir que alguien te ha tocado? Y Jesús dijo: sí, alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta en esta escena que le estoy describiendo con mis palabras, le dice al Señor: fui yo. En otras palabras, yo fui quien te toqué. Y las palabras de Jesús son de suma importancia. Le dice: mujer, tu fe te ha sanado. Quiero hablar de la fe cristiana desde la propia Escritura, no desde el concepto humano, no desde el ámbito secular, desde lo popular que nos rodea, desde la propia Biblia. Y para ello, por supuesto, ya usted sabe, me quiero apoyar en esta historia que le acabo de narrar de forma breve. Primero, la fe bíblica, la fe cristiana que tiene sus raíces en la palabra. Lo primero es que surge de escuchar de Jesús. Es a causa de la proclamación del nombre, de las obras de Cristo y de su obra sublime en la cruz, de su persona, de su carácter, de lo que Él es y de lo que Él hizo por nosotros. Es que la fe surge. La fe que salva, la fe bíblica, la fe cristiana, la fe que tú y yo como cristianos compartimos y anunciamos al mundo. Y esto es lo primero. No es algo que yo me fabrico. No es algo que lo pueda adquirir en un instituto, en una universidad o en algún curso. Es porque yo me expongo a la palabra de Dios. Cuando la vida de un ser humano se expone a la palabra, lo más lógico y lo que podemos esperar de ello es que surja la fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Esta mujer escuchó hablar de Jesús. Y esto es lo primero que quiero resaltar. La fe cristiana hay que entenderla primero desde este punto. Es una fe que surge de la palabra de Dios. Por eso la importancia de proclamar el evangelio. Por eso la importancia de estudiar la Biblia para enseñarla y para compartirla.
porque es la palabra la que hace surgir la fe en el corazón de las personas. Esta mujer pensó acercarse a Jesús. Se enteró, escuchó hablar de él, vio la multitud, la gente siguiéndole. De seguro de Jesús se hablaba maravillas en aquel momento, quitando que los religiosos del momento le acosaban y le rechazaban, pero la gente veía en él alguien distinto. Y esta mujer no se quedó en el pensamiento, en el análisis mental de que voy a hacerlo. No, lo hizo. Segundo, la fe bíblica no tiene sentido si se queda al nivel de la mente. No es fe bíblica, es fe muerta. La fe cristiana obra. La fe cristiana te saca de la comodidad y te hace tomar riesgos. Y no es cualquier riesgo, no es el que yo me invento. Es el riesgo de obedecer la voluntad de Dios, su palabra. Escucho de Jesús, escucho lo que Él me ofrece, escucho quién es Él y lo que hizo por mí y sus demandas para mi vida. Y entonces me voy de mi zona de confort y camino y me acerco a Él y me trato de acercar. Quiere decir que esa fe que yo en mi mente estoy dándole vuelta y que es una aceptación mental de Él, de su palabra, de lo que Él hace por mí y de lo que hizo por mí en la cruz, pues me lleva a obrar, me lleva a actuar. La fe bíblica actúa, no se queda allí quieto. La fe bíblica obra, surge de la palabra. La fe bíblica obra y la fe bíblica es recompensable. Jesús a esta mujer le sanó. Cuando ponemos nuestra fe y obramos conforme y obedecemos su palabra y obramos conforme a Él y a su voluntad, emana poder de Dios mismo para bendecir nuestras vidas. No pasas desapercibido para Dios. Quizás para la gente sí. Esta mujer no tuvo una fe extravagante como la que hoy se pretende exhibir y hacer mucho bombo y platillo para... No. La fe bíblica no necesariamente es extravagante. Es una fe sencilla, una fe que obedece. Y por lo general la gente no se percata. Incluso los que están cerca de Dios dicen, pero ¿quién? ¿Cómo? ¿Fulano? ¿Mengano? No. Pues sí, para sorpresa nuestra, tenemos que reconocer que a veces Dios y sus tratos con nosotros están muy contrarios a lo que tú y yo concebimos. Esta mujer escuchó de Jesús, esta mujer obró y esta mujer fue recompensada con salud. ¿A dónde quiero llegar? El tema, te dije hace unos minutos, es la fe bíblica entendida, comprendida desde la propia Biblia. Por tanto, tenemos que predicar la palabra. Tenemos que predicar la palabra. En tiempo y en fuera de tiempo. Tenemos que anunciar a Cristo en tiempo y en fuera de tiempo. Tenemos que hablar de Él. Él es el tema, Él es el mensaje de la predicación evangélica. No es otra cosa. Si lo has escuchado de forma distinta, quiero que revises la Biblia y saques tus conclusiones. Los apóstoles predicaron a Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron a Cristo. Y la Biblia habla de Cristo. Tú y yo estamos llamados a anunciar a Cristo. Y la gente se va a enterar.
Y en algunos les va a surtir efecto. Y va a surgir en ellos la fe. Y van a decirse, me voy a acercar a Él. Cuando lo hagan, porque la fe no se queda en este plano de yo creo mentalmente, yo actúo, Dios le va a honrar, Dios va a saber, Dios, Jesús, se va a dar cuenta de que tu fe es genuina. Aunque el mundo no lo entienda, aunque los que están a tu alrededor no sepan que tú te mueves en fe, Jesús sí lo sabe. Y tu fe va a ser recompensada. El Señor te va a bendecir. La fe bíblica surge de la palabra. La fe bíblica obra. Y la fe bíblica, Dios la recompensa.